Una vez más, muy buenas tardes, un agrado poder compartir con ustedes y vamos a compartir la palabra del Señor en la carta a los Gálatas, capítulo 3, del verso 6 al 14. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a recordar un poquito el contexto en que hemos estado en la escuela dominical, y nos relata la palabra del Señor que en la iglesia de Galacia, habiendo recibido la predicación del Evangelio por parte del apóstol Pablo, un evangelio por la gracia, hermano, que significa ser salvos por medio de la fe, creer en Jesús, creer que Él murió por nosotros, y también aceptar de que por medio de su sacrificio Él satisfizo la ley. Nosotros éramos culpables ante la ley, condenados a muerte, mas Cristo murió por nosotros en nuestro lugar como sustituto. Sin embargo, luego que el apóstol Pablo enseña esto en la iglesia, llegaron falsos hermanos predicando que no era suficiente con creer en Jesús, sino que además debían circuncidarse y cumplir la ley. Y lamentablemente, hermano, la iglesia, habiendo recibido el evangelio de Pablo, rápidamente aceptan a estos extraños y cambian la verdad del Señor que habían recibido. Y esto no es de extrañar, hermano, porque casi siempre en las iglesias se predica la gracia. Sin embargo, constantemente hay falsas enseñanzas en medio nuestro, y lamentablemente son fácilmente aceptadas por la iglesia, porque les parecen interesantes, porque les parecen bonitas, o por diversas situaciones las aceptan. Y es por eso que nosotros constantemente debemos estar examinando nuestra fe, porque la fe no es simplemente decir, hermano, yo creo. La fe es un conjunto de doctrinas. Cuando yo digo que creo, lo que estoy diciendo es que yo creo en la palabra del Señor, creo en lo que está escrito en este libro. Y la iglesia de los Gálatas se fascinó con ese nuevo evangelio, y el apóstol Pablo prácticamente los trata como de insensatos, de personas que siendo cuerdos están actuando como locos al obedecer esas nuevas enseñanzas. Y para explicar la salvación por medio de la fe, en la palabra del Señor, el apóstol Pablo recurre a Abraham como ejemplo, hermano. Abraham que está en el Antiguo Testamento, Abraham que está antes de la ley, antes de que Jesús viniera al
al mundo a morir en la cruz del Calvario. Esto ocurrió muchos años antes. Sin embargo, el Espíritu Santo aquí declara, así creyó Abraham a Dios. Así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y lo que quiere decir esa expresión, hermano, es que Jesús fue y le predicó a Abraham. Fue y le predicó en ese pasado, él fue a la casa de Abraham a predicarle. Lo evangelizó, hermano. Por eso él lo coloca como ejemplo, porque prácticamente es el Espíritu Santo de testimonio de que Abraham fue evangelizado. El Señor le dio una promesa, hermano. Primero que nada le ordenó, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. 3 cosas, hermano. Vete de tu tierra, que es el llamamiento para todo cristiano verdadero, hermano. La tierra tiene que ver con este mundo. Y Dios le dice a la tierra que yo te mostraré, y ciertamente todos los que creemos estamos esperando cielo nuevo y tierra nueva. Y por eso le dice, vete de tu tierra. Segundo, de tu parentela. ¿Qué es lo que es la parentela, hermano? Su nación. ¿Por qué le dice que salga de su nación? Porque yo haré de ti una nación grande. Y se refiere a los creyentes, hermano. No, nosotros, todos los creyentes en el mundo, somos una nación. Pueden haber argentinos, peruanos, bolivianos y de muchas nacionalidades, pero conforme a la fe, somos una nación de creyentes. Y le dijo, y haré de ti una gran nación. Y a continuación le dice, y de la casa de tu padre. En esto hay una enseñanza, hermano, porque la verdad es que, por decirlo así, todos somos hijos de Adán. Todos somos hijos de Adán. Pero Dios a Abraham lo iba a constituir en el padre de todos los creyentes. Una nueva familia. No una familia conforme a la carne, sino una familia conforme al espíritu. Hijos espirituales. Y nosotros lo vemos esto en la familia de Abraham. Abraham tuvo, en principio, tuvo 2 hijos. El mayor es Ismael, hijo de la esclava, Agar. Porque Abraham, cuando recibió la promesa, se le dijo que se le iba a dar un hijo. Y serás padre de multitudes. Sin embargo, él andaba sin hijos. Quizás muchas veces la Biblia lo declara lleno de dudas al respecto, porque ya tenía 100 años. Su mujer tenía 90. Era estéril y había dejado la costumbre de las mujeres. Pero Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y él, viendo que el asunto era prácticamente imposible, tomó a la esclava de Sara, su mujer, y engendró un hijo, Ismael. Pero ese es un hijo conforme a voluntad de hombre, es el hijo de la carne. Y Dios le había dicho, le prometió un hijo y le dijo, no, ella tendrá un hijo, y se refiere a Sara. Y cuando Sara escuchó esto, hermano, se rió. Tenía 90 años, Abraham tenía 100, y aparte de eso, ella era estéril. Era imposible que Isaac naciera. Humanamente hablando, era imposible. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, el hijo de la promesa es un milagro. Y quiero decirle algo, cuando nace Isaac, en realidad no ese es el hijo de Abraham del cual habla, sino uno que vendría después, en las generaciones de Abraham, como dice el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, cuando empieza la genealogía de Jesús, dice su palabra, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y a ese hijo se refería, a ese hijo.
En él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham, en ese hijo te vas a salvar. En ese hijo yo voy a traer salvación. Y dice la palabra del Señor, y Abraham creyó. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él creyó en Jesús. Él creyó en Jesús y fue justificado. Y Pablo les dice, miren a vuestro padre Abraham, porque ¿qué querían los judaizantes? Querían circuncidarse, querían cumplir la ley. Sin embargo, cuando Abraham creyó, hermano, no había ley. No, Abraham no tenía la ley. La ley vino muchos años después, 400 años después, casi 500 años después vino la ley. No había ley. Por lo tanto, Abraham no fue justificado por la ley, sino que fue justificado por la fe. Ahora querían obligar a los gentiles a circuncidarse, hermanos, y la palabra del Señor dice, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, cuando Abraham creyó, no había ley, ni estaba el pacto de la circuncisión, porque el pacto de Abraham fue un pacto de fe. Cree y serás salvo. Y él creyó. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor cuando dice, así creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que creen son hijos de Abraham. Luego agrega, dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y a esto me refería yo cuando le dice, previendo Dios que habría de salvar a los gentiles por medio de la fe, se lo anunció antes a Abraham, lo puso como ejemplo. Cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, hermano, estuvo con Abraham, estuvo conversando. Es más, cuando Jesús estuvo en la carne, en los días de la carne, en medio de los fariseos, en un momento habló de Abraham y Jesús le dice, yo estuve con Abraham. Y los fariseos, los escribas le dicen, demonios tienes, y aquí no tienes 40 años y dices que estuviste con nuestro padre Abraham, cientos de años, había muerto ya. Sin embargo, Jesús va y los encara y le dice, sepan ustedes que antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham, vuestro padre, el que dicen que es vuestro padre, dice, se gozó que habría de ver este día, cuando yo viniera. Y Jesús, el testimonio de él, dice, y lo vio, y se gozó. Y en esa gracia nosotros también, como creyentes, hemos sido alcanzados para ser salvos por medio de la fe. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, como él fue bendecido. Porque no dice en él, sino con él. Abraham es nuestro hermano, en la fe. Él fue evangelizado. Y la verdad es que el evangelio está esparcido por toda la Biblia desde el principio. Cuando vemos a Caín y Abel presentarse ante Dios, ahí está el profeta Abel predicando. Que la única manera de ser salvos, la única manera de alcanzar misericordia de Dios es por medio de la sangre del Cordero. Y eso fue lo que ofreció Abel. Por toda la Biblia vemos este evangelio bendito. Sin embargo, esto estaban perturbando al pueblo de Dios, haciéndole creer que tenían que circuncidarse y cumplir la ley. Esa es la primera parte de nuestra escuela dominical. La segunda es una advertencia. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley
están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos aquellos que quieren ser justificados por la ley están bajo maldición. Están bajo maldición. Porque para alcanzar las bendiciones de la ley, hay que cumplirla. Y cumplirla significa ser perfecto. No basta con intentar cumplirlas. No basta con tener buenas intenciones. Es más, usted podría colocarse a intentar cumplir la ley. Y cuando usted transgrede un mandamiento y se constituye culpable, porque el que transgrede un mandamiento quebranta toda la ley. Y usted dice, bueno, quebranto una ley y no sé, me arrepiento, pido disculpas, ya está recurriendo a la gracia. Por lo tanto, el que cree que puede justificarse por medio de la ley está bajo maldición. Maldito todo aquel que permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Es evidente. Y agrega la palabra del Señor, porque el justo por la fe vivirá. Ahora vuelvo a repetir, ¿qué fe, hermano? ¿Qué fe? Cuando los judaizantes querían agregar algo más a creer en el Señor, ellos estaban negando la eficacia de la sangre de Cristo para quitar los pecados. Ellos estaban poniendo en duda que el sacrificio de Dios fuera completo. Por lo tanto, cuando uno cree, uno es declarado delante de Dios justo. Lo que está haciendo uno es creer con toda su alma que el Señor tomó nuestra deuda, porque nosotros somos deudores ante la ley. Por la ley vino el conocimiento del pecado, por la ley vino a demostrarnos Dios nuestra culpabilidad. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia que es por medio de Jesucristo, el cual pagó nuestra deuda. La ley ya no tiene parte con los creyentes. Es como que usted tuviera una deuda con una determinada persona y viniera un tercero y la paga. El que era su acreedor ya no tiene parte con usted porque alguien pagó la deuda. Ahora usted tiene, por decirlo así, una deuda con otro. Y este otro no es otro, en el caso nuestro, que Jesús. Y Jesús es perdonador. Para eso vino Él. Y también dice la palabra del Señor, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y cuando dice, y la ley no es de fe, lo que está diciendo es que no se trata de creer en la ley. Porque yo podría decir, no, yo creo en la ley. Pero esa fe en la ley no me permite cumplirlas. La fe no es el motor de la ley como para que yo pueda cumplirla. Puedo creer mucho en la ley, pero no me sirve de nada. Porque la ley no es para creerla, la ley es para hacerla, para cumplirla. En ese sentido, la ley no está relacionada con la fe. La ley se debe poner en práctica y no a medias. Tiene que ser perfecta, porque es lo que demanda Dios. Por lo tanto, la ley no es de fe y por eso dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Ahora, debemos entender también que la fe, hermano, no es una obra, no es algo que yo haga.
Porque si la fe fuera obra, entonces ya la salvación no sería por fe, sino por obras. Por eso en Romanos dice estas expresiones tan extraordinarias. Por gracia sois salvos. Y creo que eso es lo más importante que debería estar en el corazón de cada creyente. Por gracia sois salvos. Y pareciera que la expresión está incompleta porque uno dirá, sí, pero por medio de la fe. Como quien dice, sí, pero yo tengo que creerla. Hermano, por gracia eres salvo. Y cuando agrega, por medio de la fe, ¿qué más dice? Mas esto, no de vosotros. Dios te la dio. Y esta salvación tan grande, hermano, obra en el corazón de los creyentes. Sin embargo, la iglesia, por lo que expresa aquí el apóstol, se había ido detrás de este extraño evangelio. La tercera parte de nuestra escuela dominical, hermano, nos habla de cómo Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque lo que trajo la palabra, lo que trajo la ley a nosotros, hermano, fue condenación, fue maldición. Maldito el que no cumpliere la ley. Maldito. Y no hay hombre que cumpla la ley, por lo tanto, siendo la ley buena, trajo maldición sobre nosotros. Podríamos decir, cometíamos toda suerte de crímenes, pero un día vino la ley y nos hizo culpables de nuestros crímenes. Ahora, a causa de nuestra transgresión, entonces viene el castigo de la ley sobre nosotros. Como cualquier ley humana, hermano, que tiene su mandamiento y también el castigo por la transgresión. Así también la ley de Dios vino, nos hizo malditos, hermano. Nos condenó. Y aquí viene la tercera parte de nuestra lección que dice, mas Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos alcanzar la bendición de la fe. Ahora, ¿qué hizo el Señor, hermano? Simplemente dijo, saquen la ley y ahora crean en mí y serán salvos. No, hermano. Él tuvo que pagar el precio. A causa de la ley, Dios estaba enojado con nosotros. ¿Hasta qué punto Él estaba molesto? La ofensa fue tan grande que quedamos sujetos a maldición y seríamos arrojados al infierno por toda una eternidad. Y eso era justo. Mas Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él tomó nuestra deuda. Él tomó nuestra deuda. Él echó sobre sí nuestra maldición, la maldición de la ley que era sobre nosotros. Él la cargó sobre sus hombros. Como dice la carta a los Colosenses, hermano. La carta a los Colosenses. Dice que él tomó el acta de los decretos que nos era contraria. Cuando habla del acta de los decretos, hermano, está hablando
del documento que se extendió con nuestros pecados. El acta de los decretos, el acta con todos nuestros pecados y transgresiones, y tomándolo sobre sí, dice, lo clavó en el madero de la cruz. Sus últimas expresiones cuando estaba en la cruz, hermano, fue: consumado es. En tiempo de Jesús, cuando alguien era juzgado, era introducido en la cárcel o era ejecutado, y cuando se le enviaba a la cárcel, se levantaba un acta de los decretos, la acusación. Ahí estaba la acusación y la condena. Si una persona estaba condenada a 20 años, luego de 20 años salía libre, y sobre el acta de los decretos de sus delitos que él había cometido se colocaba un timbre, un sello, y el sello decía: consumado es, que quería decir, la culpa está pagada. Y él fue clavado en la cruz del Calvario por mi pecado, por su pecado. El acta de los decretos, que nos era contraria, fue y la clavó en el madero de la cruz. Y cuando él iba a expirar, dijo: consumado es, la deuda está pagada. Y se hizo maldito por amor de nosotros. Esa es la salvación por fe. Y esa es la salvación que predicaba el apóstol Pablo. Sin embargo, la iglesia constantemente tergiversaba el evangelio. Y dice la palabra del Señor: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, lo mismo que se le predicó a él, la misma bendición que alcanzó Abraham cuando creyó y fue salvo y fue justificado, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, hermano, es importante entender que en el llamamiento que Dios le hace a Abraham, que los hablé en el principio, él dice: vete de tu tierra, vete de tu tierra y de tu nación o parentela y de la casa de tu padre, porque está hablando de una familia espiritual y nosotros estamos invitados a una tierra nueva. Por eso siempre encontramos que los predicadores nos instan a salir de este mundo, no físicamente porque no podemos, sino a sus costumbres. Hermanos, y Abraham creyó. Y yo le preguntaría a esta hora: ¿y usted creyó? ¿Por qué le hago esta pregunta, hermano? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque muchas veces decimos: sí creo, pero le digo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré, porque haré de ti una gran nación y vamos a pertenecer a otra familia, no a la familia que usted pertenece por la carne, sino a la familia de Dios, a la familia de los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios por medio de la fe. Por lo tanto, si usted dice ser cristiano, si usted puede confesar en esta hora y decir: sí, yo creo. Para mí es importante en esta hora que nos analicemos a cada uno para saber si nuestra fe es verdadera, hermano. Recuerde que la palabra del Señor dice que cuando el Señor venga, y Él viene muy pronto, hermanos, en aquel día muchos se van a quedar, mucha gente de iglesia se va a quedar y dirán:
Señor, Señor, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios. Y cuando dicen Señor, Señor, está hablando de gente que tiene conocimiento del Señor. Sin embargo, el Señor en aquella hora les dirá, no os conozco de dónde seáis. Apartados de mí, obradores de maldad. Bueno, alguien dirá, pero ¿acaso no es por gracia? ¿Por qué ahora me está dejando afuera por obras? No, hermano, ellos nunca conocieron al Señor. Ellos nunca tuvieron una fe legítima. ¿Cómo Abraham demostró su fe? El Señor, cuando él dijo, cuando él creyó, el Señor dice, y fue justificado sin las obras. Pero luego, hermano, en la carta a los hebreos dice, porque siendo Abraham llamado, salió sin saber a dónde iba. La fe produce obras, no solo obras para salvación, sino que son obras para que usted pueda percibir si es salvo o no lo es. Con esto quisiera terminar, hermano. Vamos a leer en Santiago capítulo 2. Voy a leer algunos versos en Santiago capítulo 2 del verso 17 adelante. Y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero ninguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin obras. Es imposible, hermano. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Luego agrega y dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Los demonios creen? Hermano, ¿son salvos? Pero creen. Mas no son salvos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y el verso 21 dice, no fue justificado por las obras Abraham. Y le va a parecer raro este verso, así que ponga atención, dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y el verso 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y el 24 aclara todo. Y vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En Romanos, capítulo 4, Romanos capítulo 4, con esto voy a terminar, hermano. Dice, y concluimos pues que el hombre es salvo por la fe sin las obras. Y parece que hubiera una contradicción. Y parece, no, hermano, porque aquí dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y lo que está diciendo, ¿cómo puedo yo saber que soy salvo por la fe? Por mis obras. Porque si yo creo, voy a actuar en consecuencia con mi fe. En alguna oportunidad le he puesto el ejemplo, hermano. Llegó un papelito a mi casa que decía, lunes y martes se cortará el suministro del agua.
Y yo tomé el papelito y dije, lunes y martes sin agua. Así que junté agua. Yo le creí al papel. Y mi fe me llevó a actuar. Sin embargo, al otro día llegó mi vecina y me golpeó la puerta y me dice, ¿no tiene agua? Me dijo. Sí, sí tengo. Yo le dije, pero no llegó el papelito. Sí, me dijo, pero no hice nada. Es porque simplemente no le creyó. Cuando nosotros creemos de esta salvación tan grande, esa fe hace que nuestras vidas cambien. Se produce en nosotros una transformación. La fe trae obra. No para salvación, y no para Dios tampoco, sino para confirmación nuestra de que somos salvos. Y esto es tan importante, hermano. Porque a veces alguien dice, sí, yo creo en Dios, sin embargo lleva una vida mundana, disipada, sin temor. Y es simplemente porque no es una fe verdadera, es una fe falsa. Y además, los que tienen la fe verdadera están en paz, hermano, en todas circunstancias, porque confían en Dios en todo tiempo, sabiendo que Él ya hizo misericordia. Y vivimos el resto de nuestra vida en esa confianza. Cristo murió por mí. Fui salvo desde que creí. Por lo tanto, al respecto, hermano, más que hablarle, yo sé que usted no se va a circuncidar. Yo sé que usted tiene claro de que la salvación es por medio de la fe. Pero lo que es interesante en esta hora es que piense, ¿es mi fe verdadera? El Señor está a las puertas, hermano. Cuando Él venga, ¿me voy con Él? ¿Tengo la certeza? Más, oh hombre vano, ¿quieres saber que la fe sin obras es muerta? Por lo tanto, si yo creo que Él murió por mí, si yo miro el Calvario de la cruz y veo mi maldad inmensa en ese sacrificio, eso va a obrar en mí de alguna manera y voy a llevar la vida de un cristiano y no la de un mundano. El Señor te bendiga y te guarde. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y para el Señor sea toda honra y gloria ahora y para siempre. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Inclinen su cabecilla. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias le damos en esta hora por estos momentos en que hemos meditado en su inmensa misericordia, Señor. En cómo usted fue a darle la buena nueva de antemano a Abraham. Fue a predicarle el Evangelio, Señor. Él creyó y le fue contado por justicia. Él fue justificado. Sus pecados fueron perdonados. Y permita que así como Abraham, nosotros también creamos, Señor, que nuestros pecados han sido perdonados. Y que hagamos como Abraham, Señor, que salió sin saber a dónde iba, pero se apartó del mundo, de su nación, para pertenecer a una nueva nación, la nación de los creyentes, y pertenecer a una nueva familia, a los hijos de Dios, Señor. Y que esto en esta hora nos llene de gozo, Señor, y de paz, sabiendo que pertenecemos a una nación diferente. Estamos en el grupo de aquellos que han alcanzado misericordia por medio de la fe, por cuanto Jesús se hizo maldito por nosotros y derramó su sangre en el Calvario y la derramó sobre el propiciatorio que está en el cielo, para que su misericordia y su bondad nunca se aparten de nosotros. Nuestros pecados sean perdonados y seamos en el olvido por toda una eternidad. Gracias, Señor, por habernos librado de la maldición de la ley. Y permítanos, Señor, que con gratitud le sirvamos todo el resto de nuestra vida. Se lo rogamos por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Amén. Hermano Edson. Amén, mi pastor. Para continuar con el servicio, junto con saludar también a nuestros hermanos
quisiera mencionarle 3 preguntas que nuestros hermanos enviaron por correo electrónico. Y la primera que envió uno de nuestros hermanos dice lo siguiente. Me gustaría que nos diera instrucciones de cuál es la mejor forma de ayunar. Esa es la primera pregunta, mi pastor. Ok. La verdad es que he estado mirando algunos pastores que están predicando por los medios de comunicación y algunos están subiendo algunos estudios respecto del ayuno y otros se están llamando a ayunar a causa de la situación que nos rodea. Me parece bastante interesante esta pregunta porque debemos saberlo, hermano. Mire, en ocasiones cuando buscamos a Dios en oración, ayunamos. Por definición, el ayuno es el acto de abstenerse de comer o beber por un periodo de tiempo. Digamos, eso por definición es el ayuno. Dejar de comer, dejar de beber por un periodo determinado. Pero si nosotros consideramos el ayuno bíblico en base a esa definición, no es correcto, hermano. No es correcto. Porque muchos asumen que deben sacrificarse para que Dios les responda. ¿Me entiendes? O sea, voy a dejar de comer, no sé, él ha dicho que si yo dejo de comer, él me va a responder. Y lo encuentro muy extraño. ¿Por qué le voy a decir? Colóquese usted como padre y venga un hijo donde usted y le solicite algo, porque tiene una angustia, porque tiene una pena, y le pide algo. Y usted le dice, no, sacrifícate, déjate de comer una semana y te lo doy. No tiene razón, hermano. Es una cosa extraña. Haz un sacrificio y te lo doy. Quiero, si alguien tiene interés, que busque el Salmo 51, en el verso 16 y 17, dice lo siguiente. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Esto lo dice el Señor, hermano. El salmista va donde está orando al Señor y le dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. O sea, el Señor no quiere un sacrificio que yo le dé. Recordemos que David había cometido un gran pecado, hermano, y va a buscar el perdón de Dios. Y él expresa ahí, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Y luego agrega, dice, el sacrificio de Dios, el sacrificio que a Dios agrada, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La iglesia romana, hermano, los católicos, tienen esto que ellos denominan las mandas, y que son sacrificios personales que utiliza la gente para obtener el favor de Dios, de la Virgen u otro santo. Algunos dejan de comer, otros se van a pie hasta un santuario lejísimo, otros se azotan las espaldas, caminan de rodillas, con gran esfuerzo, pensando que de esa manera van a conseguir el favor de Dios. Sin embargo, recuerde, no quieres sacrificio, que yo lo haría. Porque no hay sacrificio, hermano, que nosotros podamos hacer para que Dios haga lo que nosotros queremos. Solamente al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Definitivamente, Dios no quiere sacrificio que yo daría. O sea, si usted piensa ayunar como un sacrificio para Dios, olvídelo. Dejar de comer o beber por un periodo determinado
como pago por una petición ante Dios no es aceptable. Es más, es ofensivo. ¿Se acuerda del fariseo cuando fue a orar? Una de las cosas que él decía, ayuno 2 veces a la semana. O sea, me sacrifico 2 veces a la semana. Sin embargo, Dios dice, os digo que no se fue justificado hasta su casa, sino aquel que está en la puerta, llorando y golpeando su pecho, porque al corazón contrito y humillado, Dios siempre le va a responder. Recordemos, hermanos, que nuestras oraciones, cuando las hacemos, al final siempre decimos, y todo te lo pedimos, por los méritos míos, por los méritos personales, porque esta semana me porté bien, porque eché una buena cantidad en la ofrenda. No, hermano, por los méritos de Cristo, no por nuestros propios méritos, hermano. Insistimos, y menos por dejar de comer. Algunos deducen que si dejan de comer doblegarán a Dios y es como que se van a salir con la suya. Por lo tanto, si alguien pregunta al respecto, hermano, recuerde, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios, y se refiere a la actitud del que pide. ¿Se acuerda de la mujer sirofenicia? Ella sabía que no tenía ningún derecho. Ella comenzó clamando a las misericordias de Israel, y era una extranjera. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no la atiende. Los discípulos le dicen, échala, está molestando. Pero la mujer le dice, Señor, socórreme. Y el Señor le dice, mujer, le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perros. Sí, Señor. Pero los perros se hartan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a desechar. Grande es tu fe, mujer, y sea como quieres. Y se fue a su casa y encontró a su hija sana. Por lo tanto, no piense que por dejar de comer usted va de alguna manera a obtener algo. Hermano, entienda, el ayuno, ¿cuándo uno deja de comer, hermano? Mire, muchos yo creo que lo han experimentado, cuando se tiene un problema muy grave, uno se llena de angustia. Yo he estado con algunos hermanos en problemas graves y alguien de pronto le dice, toma un poquito de agua. Y dicen, no puedo tragar ni el agua. Pero come algo, llevas 2 días sin comer, no tengo apetito. Hermano, es porque hay una gran aflicción y esa aflicción trae la pérdida del apetito a causa de la angustia. Eso es ayuno. ¿Quieres hacer un buen ayuno? Angústiate delante de Dios y ve contrito y humillado. Si quizás Dios tenga de ti misericordia. Es difícil ayunar, hermano. No llegáis. Mire, una vez me encontré con alguien, llegó a mi casa y como eran como las 10 de la mañana, ¿quiere tomar desayuno? No, no, dijo, ando ayunando. Así que nos sentamos a la mesa, contó chistes hasta que se aburrió, hermano. Se reía, pero estaba ayunando. Ya llegó la hora de almuerzo, fuimos a almorzar. Y le preguntamos, ¿y usted almorzó? Sí, dijo, porque estoy haciendo medio ayuno nomás. O sea, medio día nomás. Y comió hasta que se hartó, hermano. O sea, ahí tenía ese sacrificio, Señor. Dejé de comer, dejé de tomar desayuno, ahora dame lo que quiero. Mi hermano, el ayuno está relacionado con angustia, aflicción, contrición, humillación.
Por lo tanto, cuando estés angustiado y se te vaya el apetito y no quieras comer nada y tengas una pena tan grande, anda, arrodíllate delante de él y deja de comer. Mire, cuando Jesús estaba en el ministerio en la carne, va con sus discípulos y viene un hombre y le dice, Señor, le dice, mi hijo está gravemente atormentado por un demonio. ¿Por qué no vas y expulsas al demonio? Y Jesús le dijo a los discípulos, vayan ustedes y hagan el servicio. Y Jesús se quedó acá. Y los discípulos llegan y dicen, Señor, no pudimos. Y el Señor dijo, generación incrédula. Y llegó, entró y expulsó al demonio. Y se va. Y cuando van caminando los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué no pudimos echar al demonio? Y el Señor le dijo, porque esa suerte de demonio no sale sino con oración y ayuno. Todos pensaron que estaba hablando del demonio que estaba en el joven. O sea, era un demonio más o menos poderoso, así que había que dejar de comer y orar hasta que se... No, hermano. Se está refiriendo a la incredulidad de ellos. Y lo que le está diciendo no salió porque ustedes no tienen una vida consagrada a Dios, porque ustedes no ayunan de pecado, no ayunan de liviandades, no llevan una vida en santificación. Se refería a ellos, hermano. Así que también el ayuno tiene que ir con una consagración, una santificación permanente delante de Dios. Abstenerse de pecado, abstenerse de televisión, abstenerse de cosas sucias, abstenerse de garabatos, abstenerse de todo y buscar la comunión con Dios. Y termino con esto. Porque no crean que me dijeron que en la casa de un hermano hay un endemoniado. Ya voy a dejar de comer una semana, porque si dejo de comer, el Señor dijo que así sale. Eso es absurdo, hermano. Dios reprende a Israel, hermano, porque tenían el hábito de ayunar. Y en Isaías 58 dice, el Señor reclama y dice, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? El pueblo reclamaba, hermano, vivimos ayunando y Dios no nos hace caso. Humillamos nuestras almas y no se da ni por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. A veces ayunamos para salirnos con la nuestra, creyendo que vamos a engañar a Dios. Y dice, sin embargo, oprimís a todos vuestros trabajadores. Y agrega en el verso 6, y aquí está el verdadero ayuno. No es más bien el ayuno que yo escogí, escucha bien, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas desnudo a tu hermano lo cubras y no te escondas de él. Cuando estas cosas hagas, ese es el ayuno que Dios quiere. Entonces Él te responderá presto. Por lo tanto, el ayuno, hermano, tiene que ir con aflicción, con contrición y presentarse delante de Dios como la mujer sirofenicia, buscando de parte de Dios. Por lo tanto, no hay que llegar y decir, hermano, este viernes todos ayunamos. Es una actitud, hermano. Es decir, en el corazón, tengo un problema tan grande, me voy a afligir sobremanera delante de él. Ahora sí que termino. Cuando David tenía embarazada a Isabel, la mujer de Urías, hermano, el profeta le dijo, ese niño se va a morir. Cuando nazca va a morir. David, hermano, dejó de comer, lloró, se angustió, no se bañó, sufrió todo delante de Dios. Sin embargo, el niño se murió. Y cuando el niño se murió, dijo, tráigame de comer. Y le dijeron, ¿por qué cuando el niño estaba vivo no comías y ahora que este
¿Cuánto vas a comer? Dijo, y él le explica, me afligí todo lo que pude delante de mi Dios. Pero ahora él ya hizo, y no, esa fue la respuesta de parte de Dios para él. Por lo tanto, el ayuno es algo bien serio, hermano, que tiene una actitud espiritual delante de Dios. Así que el Señor les bendiga. Hermano, eso. Amén, mi pastor. La segunda pregunta, un hermano hace mención a lo que está escrito en Hechos, capítulo 15, verso 32, que dice lo siguiente: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y la pregunta es la siguiente: ¿solo ellos dos eran profetas o los demás apóstoles también lo eran? Por simplificarlo, existen dos condiciones de profeta. Primero tenemos a los del Antiguo Testamento, que tienen una condición especial por cuanto no estaba el canon bíblico. Por lo tanto, la palabra de Dios se transmitía verbalmente. Si nosotros vamos a leer a Eliseo y a Elías, por ejemplo, habla de la escuela de los profetas. ¿Qué significa esto? Elías recibían revelaciones de parte de Dios y ellos verbalmente se las enseñaban a otros, porque la manera de conservar la palabra era de esa manera. Y Dios actuaba por medio de esos hombres. Pero eso es el Antiguo Testamento. Ahora, como nosotros tenemos la Biblia, nosotros tenemos todo el canon bíblico. La palabra de Dios está revelada. Por lo tanto, después de Jesús, se podría decir que Juan el Bautista fue el último profeta de esa condición de los profetas del Antiguo. Pero ahora, todo el que reciba la revelación del Evangelio es un profeta. Recuerden que cuando Pedro confiesa que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, Jesús le dice, bien has dicho, y esto no te lo ha revelado ni sangre, ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa es la forma en que Dios revela. Por lo tanto, a todo el que le ha sido revelado por Dios la verdad del Evangelio, es un profeta. Y cuando lo transmite, está profetizando. No importa que esté escrito. Porque muchos leen la Biblia y no la creen. El que la lee y la cree es porque le ha sido revelado por Dios. Por lo tanto, cuando está hablando de estos hermanos que profetizaron y los compara con los demás apóstoles, en ese contexto todos son profetas. Todos son profetas. Lo que pasa es que eventualmente sale alguna profecía particular para una persona individual, pero que está en la dispensación de Dios. Porque la palabra, dice la Biblia, porque tenemos que conocer la palabra profética más segura, y es la Biblia. Así que no, todos somos profetas. Si usted recibió por revelación de Dios el Evangelio y usted lo transmite, usted es profeta. Amén. Mi pastor, una tercera pregunta. Dice lo siguiente, la consulta de nuestro hermano. Dice, por gracia somos salvos, nos revela la escritura, las escrituras, y sabemos que la salvación no se pierde. Dicho esto, ¿a qué se refiere el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, que dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles? Puede, y aquí viene la consulta, ¿puede ser borrado nuestro nombre del libro de la vida o es una referencia a otra situación en particular? Esa es la pregunta. Bueno, aquí dice que no. Dice la palabra del Señor, y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo que pasa es que para interpretar este verso, uno no puede tomar un verso. Hermano, cada vez que uno lee un verso, no puede tomar el verso. Por ejemplo, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré
su nombre del libro de la vida. Pero véalo dentro de qué contexto está. Está dentro del contexto del capítulo 3 y en el mensaje a la iglesia de Sardis. Y para que me lo entienda, si bien es cierto, esto es la iglesia de siempre, pero le voy a hablar del contexto en que se ve más claro en esto. Mire, la iglesia se pudrió. La iglesia se pudrió, la iglesia se contaminó. La iglesia cayó en la más profunda de las tinieblas. Que es lo que está diciendo la palabra del Señor, hermano. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Es una iglesia muerta. Hermano, es una iglesia muerta. Y le voy a decir nombre. Se refería a la iglesia católica. En el tiempo de la Reforma. Sin embargo, aun cuando la iglesia estaba muerta, la palabra del Señor dice, pero tienes unas pocas personas. O sea, esa iglesia muerta, totalmente turbada, me refiero a la iglesia católica, en tiempo de la Reforma, tenía en su interior un montón de curas. Le voy a decir hasta nombre. Lutero, Calvino y otros. Entonces, aunque el aparato de fe, la estructura religiosa visible, estaba totalmente corrupta, el Espíritu Santo en el testimonio dice, pero dentro de ella hay unas personas que no han manchado sus vestiduras. Y de esas nunca borraré su nombre del libro de la vida. Usted mismo podría estar metido en una iglesia corrupta, sin darse cuenta, en una iglesia totalmente extraviada. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, nunca tu nombre será borrado del libro de la vida, a causa de la iglesia en la que participas. De lo que está hablando la palabra del Señor. Porque hay que mirar adentro del contexto. A un grupo de hermanos que están en el interior de una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Tengo entendido que esa pregunta también está relacionada con Moisés, que Moisés dirigiéndose al Padre dijo que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro. Ya se escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Ya? También para entender estas cosas, hermano, hay que analizarlo con mucho cuidado. Le voy a decir una cosa. ¿A quién Dios va a raer de su libro? Dice aquí. Al que pecare, ¿verdad? Aquí dice, yo raeré al que pecare. Miren, de todos los que están aquí, que levante la mano el que nunca ha pecado. Es más, desde Adán hasta el último que van a hacer, que levante la mano, aparte de Cristo, que levante la mano el que nunca ha pecado. La Biblia declara, por cuanto todos pecaron, están destituidos, expulsados, echados fuera, condenados. Por lo tanto, ahí hay una sentencia legal. Acuérdense que está hablando de Moisés, esa es la ley. Y conforme a la ley estamos todos condenados. Y la escuela dominical dice, pero ahora se ha manifestado la justicia que es por Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos dicen, mira, entonces si el que pecare va a ser raído, sería ser primero. Pero eso es la justicia por la ley. Más ahora se ha manifestado la justicia que es en Cristo Jesús, por medio de la fe y no por las obras. Amén. Amén. Vamos a pedir la bendición. Amén. Amén. Bueno, hermano, que el Señor los bendiga y quisiera una vez más recordarles que esperamos su máxima cooperación en el desarrollo de estos eventos y lo único que les rogamos es su atención, su solemnidad, el respeto y el interés. La verdad es que es bastante difícil dirigirse a una pantalla aquí frente a mí y poder tratar de tener esta comunión, pero
lo más importante también es saber que usted está escuchando con atención, que usted está también intentando recepcionar de parte del Señor alguna palabrita y que sea motivo de bendición. También quiero recordarles una vez más la importancia de su culto familiar. La gloria de Dios se va a manifestar en su casa, no deje de hacerlo. Tampoco dejemos de orar por los enfermos. Particularmente les ruego una vez más la oración por nuestro hermano Mario Rojas y su casa. Él está un rato bastante mal, de repente tiene alguna especie de mejoría, pero está grave actualmente. Oremos para que Dios haga misericordia. También le ruego la oración por mi hermana Anita Herrera. Ella se está recuperando de a poquito, para que Dios haga misericordia y también bendiga el hogar donde está ella con sus hijas y que Dios les guarde. Y así oremos todos. ¿Sabe que el Señor en este minuto estaba leyendo yo y recibí del Señor que el Señor dice: un nuevo mandamiento que os améis los unos a los otros. Acuérdense de sus hermanos que están trabajando, que no tienen trabajo. Ore harto por ellos. Aunque no se acuerde los nombres, dígale: Señor, no me acuerdo, pero que tenga de nosotros misericordia. Y ahora, hermano, incline su cabecita y vamos a rogar al Señor la bendición. Eterno Dios y buen Padre amado, gracias por estos momentos, Señor. Permita que podamos sentir su presencia de este modo, Señor, esa presencia legítima que no está asociada a las multitudes, Señor, ni a estar todos juntos, quizás alguna cosita emocional, sino que sea su presencia legítima en nuestros corazones, Señor, de saber que en todas circunstancias usted está con nosotros y glorificar su nombre por esta salvación tan grande, Señor, que en aquellos años usted le fue a anunciar a Abraham. Vio a Abraham, Señor, quizás en medio del desierto, danzando y glorificando, Señor, por haber alcanzado la justificación por medio de la fe, por esa promesa bendita del Hijo, Señor, el Hijo de la promesa, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el cual se dio, Señor, a sí mismo en el Calvario de la cruz por nuestros pecados, el cual se hizo maldito por nosotros, Señor, para que nosotros alcanzáramos la bendición de la fe. Gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que este fin de semana sea con nosotros, Señor, proveyéndonos para nuestras necesidades, proveyendo también para todo tipo de necesidades espirituales, Señor. No permita que ninguno de sus hijos caiga en angustia, estrés, aflicción, que podamos, Señor, a pesar de todo, sentir el gozo y que podamos sentir sus pasos, Señor, porque no cabe la menor duda. Usted está pronto para venir, Señor, y esperamos, Señor, que todos estemos atentos, aguardando su venida. Bendiga a sus hijos, que puedan tener este fin de semana un sueño reparador, que puedan descansar, que estamos en sus manos, Señor. Le ruego una vez más una bendición para todos sus hijos, por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Demos glorias al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.